Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de cálculo diferencial o cálculo 1. Hoy con el tema derivada del seno. Como pueden observar, ya hemos comenzado con el presente tema en videos anteriores. Ya habíamos abordado una gran cantidad de ejercicios y en el día de hoy el ejercicio que nos atañe dice lo siguiente. Y es igual a la raíz cúbica del seno de 4x a la 3. Miremos de qué manera podemos abordar el presente ejercicio. Parecido al ejercicio anterior, nosotros nos toca reexpresar. Recordemos que tenemos el ejercicio en términos de radical, nos toca expresarlo en términos de potencia. Veamos a ver qué propiedad nos toca aplicar. Hay una propiedad que dice lo siguiente. Si nosotros tenemos la raíz enésima de a a la m, esto es igual a la m sobre n. Una expresión que está dada en términos de radical la podemos expresar en términos de potencia y viceversa. Una expresión que tenemos en términos de potencia la podemos expresar en términos de radical de acuerdo a la necesidad que tengamos en el presente ejercicio o en el ejercicio en cuestión. Para tales efectos, hagámoslo. Entonces, reexpresamos el ejercicio primero en términos de radical, en términos de potencia, teniéndolo en radical, y quedaría y es igual. Vamos a abrir el signo de agrupación corchete y quedaría seno de 4x a la 3. Recordemos de que vamos a recordar que la cantidad subradical, que es seno de 4x a la 3, no está elevado a la ninguna potencia, por lo tanto la potencia a la cual está elevado toda la cantidad subradical es 1. Por lo tanto, ese es el numerador del nuevo exponente. Y el denominador va a ser igual al índice del radical. En este caso el radical es índice 3, raíz cúbica. Entonces aquí quedaría reexpresado en términos de potencia dicho ejercicio. Ahora sí estamos en condiciones de comenzar a hacer el proceso de derivación. Y quedaría de la siguiente manera. Derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada con respecto a x de qué expresión del seno de 4x a la 3 a la 1/3. Esta es la derivada que vamos a hallar, la derivada de esta expresión. Viendo la expresión a la cual vamos a hallar la derivada, nos damos cuenta que es la derivada de una potencia. No importa que sea seno, o sea coseno, que sea la expresión que sea, esta es la derivada de una potencia. Para tales efectos, recordemos la regla para derivar una potencia. Recordemos que cuando tenemos derivada con respecto a x de a la n, siendo a una función, esto va a ser igual a n que multiplica a la n menos 1 por la derivada con respecto a x de a. Recordemos que estamos haciendo aplicación aquí de la regla de la cadena. Para tales efectos, apliquemos esta regla acá. Y quedaría de la siguiente forma entonces. Derivada de y con respecto a x va a ser igual a, aquí tendríamos entonces, aplicamos esta regla y quedaría 1/3 que multiplica al seno de 4x a la 3, seno de 4x a la 3 elevado a la 1/3 menos 1 por la derivada con respecto a x. Derivada con respecto a x de qué? De seno del seno de 4x a la 3. Bueno, en ese orden de ideas estamos dando aplicabilidad
a la regla número 2 que tenemos acá en la parte superior derecha del tablero. Acá nos encontramos con que nos toca resolver operaciones indicadas y aquí con que tenemos que hallar la derivada del seno. Recordemos la regla para derivar el seno. Nosotros recordamos que si tenemos derivada con respecto a x del seno de x en general, esto va a ser igual al coseno de x por la derivada con respecto a x de x. En general, esta va a ser la regla para derivar el seno de x. Démosle aplicabilidad a la presente expresión. Aquí tendremos 1/3 menos 1. Recordemos que es una diferencia de números racionales. Para tal efecto podemos recordar cómo se desarrolla la diferencia de números racionales. Si nosotros tenemos a sobre b menos c sobre d, recordemos que esto es igual a por d menos b por c sobre b por d. Ahí tenemos diferencia del racional. Para tal efecto vamos a ir desarrollando al detalle el ejercicio paso a paso y quedaría entonces derivada de y con respecto a x va a ser igual a, aquí tenemos inicialmente 1/3 que multiplica a qué, seno de 4x a la 3. Acá tenemos el racional 1/3 menos 1. Recordemos cómo se desarrolla 1/3 menos 1. Tendríamos 1 por 1 acá, me da 1. Menos 3 por 1, 3. Sobre 3 por 1 acá, 3. Tendríamos 1 menos 3, sería menos 2 sobre 3. Menos 2/3. Entonces aquí me quedaría 1/3 menos 1, sería menos 2. Vamos a escribirlo mejor. Quedaría menos 2/3. Menos 2/3. El 3 insiste. 2/3. Quedaría entonces menos 2/3. Listo. Que multiplica la derivada del seno. Recordemos, acá tenemos derivada del seno que es coseno de x. Sería entonces aquí por coseno, en este caso de 4x a la 3. Por la derivada con respecto a x de 4x a la 3. Recordemos por la derivada interna. Vamos a borrar estas operaciones auxiliares que en algún momento nos sirvieron. Bueno, listo. Queda en ese orden de idea. Aquí tendríamos que analizar derivada de una constante por una función. Vamos a desarrollar esta fórmula que es la siguiente. Recordemos que si nosotros tenemos derivada con respecto a x de c por x, esto es igual a c por la derivada con respecto a x de x. En general, esta sería la regla para derivar una constante por una función. La podemos aplicar aquí al detalle paso a paso. Entonces quedaría el ejercicio de la siguiente forma. Derivada de y con respecto a x va a ser igual a 1/3 que multiplica al seno de 4x a la 3 a la menos 2/3. Inicialmente dejemos esto tal cual para desarrollarlo al detalle paso a paso. Coseno de 4x, aquí sería a la 3. Coseno, salió feo el coseno. Coseno de 4x a la 3 por, hacemos esto al detalle paso a paso y sería 4 que multiplica la derivada con respecto a x
de x a la 3. Recordemos que en mi canal los ejercicios los hacemos de manera detallada, paso a paso. Aquí tendríamos derivadas de una potencia. Recordemos la fórmula de la derivada de una potencia, que es la misma segunda fórmula que tenemos acá. No es más que la misma segunda fórmula, sin la extensión obviamente, en este caso de la regla de la cadena. Entonces me quedaría de la siguiente manera el ejercicio. Vamos a ir, bueno, hagámoslo así. Derivada de y con respecto a x va a ser igual. Aquí sería 1/3 que multiplica. Esta primera parte dejémosla tal cual. Seno de 4x a la 3. Esto aquí a la menos 2/3 que multiplica al coseno de 4x a la 3 por 4, y aquí aplicamos la derivada de esta potencia, que sería, al detalle sería 3 que multiplica a x a la 3 menos 1. Bastante detallada la situación. Aquí veríamos que ahora nos enfrentamos con una parte operativa. Vamos a desarrollar las operaciones indicadas. 3 por 4 por 1/3. Pero se observa que es posible simplificar, puesto que tenemos un 3 que multiplica y tenemos acá un 3 que divide. Para tales efectos ya es vital el proceso de simplificación. 3 que multiplica, 3 que divide, como si diera 3 entre 3, y eso da 1. Ahora simplemente resolvemos operaciones indicadas y aplicamos propiedad conmutativa. Hagamos ese paso así al detalle. Aquí sería 4x 3 menos 1, 2. Sería 4x a la 2 multiplicado por 1, y aplicamos propiedad conmutativa. Sería derivada de y con respecto a x va a ser igual. 4 por 1, sabemos que nos da 4. X a la 3 menos 1 sería x a la 2. 4x a la 2 que multiplica, dejémoslo inicialmente así, al seno de 4x a la 3 elevado a la menos 2/3 por el coseno, aquí tendríamos de 4x a la 3 por el coseno de 4x a la 3. Bueno, miremos detalladamente qué estamos haciendo. Resolvimos esta parte aquí, propiedad conmutativa, 4x 3 menos 1, 2, 4x a la 2, lo transponemos haciendo propiedad conmutativa y lo demás quedó tal cual. Acá podemos observar que tenemos una expresión elevada a un exponente negativo. Cuando tenemos una expresión elevada a un exponente negativo, nosotros nos recordamos de esta propiedad. Si tenemos en general a la menos n, esto va a ser igual ¿a qué? A 1 sobre a la n. Esta propiedad me dice que si yo tengo una expresión elevada a un exponente negativo, la puedo reexpresar con exponente positivo de la siguiente forma. Entonces es lo que tenemos ahí. Vamos entonces a dividir el tablero y a continuar. Este orden de ideas quedaría de la siguiente manera. Derivada de y con respecto a x. Vamos a hacerlo aquí. Derivada de y con respecto a x va a ser igual a 4x2. Aquí tendríamos 4x a la 2 sobre seno de 4x3. Aquí sería seno de 4x a la 3 elevado a la 2/3. Seno de 4x3 elevado a la 2/3 por coseno de 4x3. Aquí sería por, vamos a hacerlo así, coseno de 4x a la 3. Bueno,
Vean que lo estamos haciendo paso a paso, detalladamente, no hay carrera. Acá vemos que tenemos ahora este denominador en términos de ¿qué? De potencia. Lo podemos expresar en términos de radical. ¿Por qué? Porque el ejercicio inicialmente lo tenemos en términos de radical. ¿Qué propiedad vamos a aplicar? La propiedad 1 que utilizamos al principio. Lo teníamos en términos de radical el ejercicio, lo expresamos en términos de potencia. Ahora tenemos el ejercicio acá en términos de potencia, lo expresamos en términos de radical de acuerdo a esa propiedad. Entonces, y hagamos el producto arriba. Para tales efectos, el ejercicio quedaría derivada de y. Vamos a corregir esto aquí. El ejercicio quedaría derivada de y con respecto a x va a ser igual a, aquí tendríamos coseno de 4x3 por 4x2 sería entonces 4x2 que multiplica al coseno de 4x a la 3 sobre esta expresión en términos de radical quedaría de la siguiente manera. Quedaría seno de 4x a la 3 seno de 4x a la 3 a la 2 y aquí cúbica. Recuerden de que es seno de 4x3 elevado a la 2 tercios, que es lo mismo que raíz cúbica del seno de 4x a la 3, todo eso al cuadrado. Este índice del radical va a ser el denominador cuando quede en términos de potencia. Y de esa manera nos podemos dar cuenta que hemos llegado al final de dicho ejercicio. Vean la respuesta, como es nuestra costumbre, lo encerramos en una cuadrícula para resaltar dicho resultado. Un ejercicio bien bonito. Vean el resultado que da, muy bonito ese resultado. Vean, lo hemos desarrollado detalladamente, paso a paso, sin omitir nada. Por muy elemental que sean las operaciones que hemos ido desarrollando, la filosofía de este canal es los ejercicios detalladamente paso a paso. Ejercicios detalladamente paso a paso. Y de esta manera llegamos al feliz final. Vean que en la parte derecha del tablero siempre vamos escribiendo las fórmulas o propiedades pertinentes en cada uno de los pasos que vayamos a desarrollar. Esta es la filosofía de este canal. Matemáticas en detalle paso a paso. Jóvenes, los invito a que se suscriban a mi canal, Profe Haniver Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y la física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Y de esta forma estén actualizados con los contenidos. Compártanlo con sus amigos, familiares y amistades, para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Haniver Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum.